Rezo por Vos, una nueva emisión de este programa tan particular que es el primer programa que hace Fe y Política, algo inédito en el streaming, a nivel mundial, por lo menos hasta donde sabemos. Síganos, suscríbanse, saben que nos siguen en el canal de Eva TV Justicia Social, en las redes de Rezo por Vos también nos encuentran. Hoy me van a ver un poco en la conducción en soledad, pero no solitario. Porque, bueno, la compañera, ahí suenan los grillos, la compañera Soldi Próspero se está casando, ahí con el gran Nahuel, ese matrimonio joven, un sacramento muy importante, estamos muy felices por ella, por su marido. Y bueno, ya metidos en un programa especial, porque el nuevo Papa, el Papa León, nos ha dado un nuevo documento, su primer documento, que es una exhortación, se lo llama como exhortación apostólica. Y para hablar del mismo documento, que no va a ser nada aburrido, va a ser bien didáctico para empezar a entender qué es lo que escribió el Papa León, vino un compañero que es de una generación de la misma que Francisco. Un hombre lúcido, muy activo, que se vino desde lejos, se vino desde San Miguel, compañero Carlos Ferrer. Gracias, Carlos. Por favor, gracias a vos por invitarme. Un hombre de 82 años que fue diputado provincial en el 73, fue diputado nacional en el regreso de la democracia, miembro del Partido Justicialista, abogado y un hombre de iglesia que conocí en Luján, en la gran tierra de la Virgen, gracias a unos compañeros muy creyentes. En una época muy difícil de la pandemia nos juntábamos ahí, Carlos, a compartir la palabra y el pan. El pan, la palabra y una reflexión también que tiene que ver con estas cosas que creo que vamos a hablar hoy, ¿no? ¿Qué es esto del nombre este primer documento? ¿Qué es una exhortación papal? A los que no saben, ¿qué es una exhortación papal? Bueno, los papas escriben distintos tipos de documentos, sí. Digamos, y por ahí se jerarquiza más, el más importante es la encíclica, digamos, ¿no es cierto? Claro. Porque es más larga, abarca varios aspectos de la realidad, teológica, social, política, económica, litúrgica, en fin. Y bueno, y hay otros documentos como este, que es una exhortación, que sería el segundo o tercero en la escala, digamos, de documentos, donde toma un punto, toma una cuestión esencial, y esta es importante porque es el primer documento. Y claro, siempre el primer documento un poco es cómo va a ser este pontificado, cuál es. Está debutando León en un documento y es el corazón de los pobres. Y queríamos, lo tenemos acá presente, Carlos, siempre tenemos la imagen del Papa Francisco, sí, al lado de nuestra patrona Virgen de Luján y San Cayetano. Queríamos recordar al Papa de los pobres, porque sí, no empezar con las palabras de Francisco. Ahí Bruno nos va a mostrar un pequeño videíto. Una iglesia pobre y para los pobres. Así ha dicho el nuevo Papa que le gustaría que fuera su iglesia, arrancando un fuerte aplauso en el aula Pablo VI del Vaticano. Allí se reunieron hoy cientos de periodistas expectantes que acudieron a la primera rueda de prensa del pontífice argentino. Increíble, primera rueda de prensa de Francisco de Bergoglio, ¿no? Sí, sí. Explicaba por qué eligió el nombre de Francisco. Francesco de Assisi. La gente ya lo aplaude, Francisco de Asís. Francisco de Asís es para mí l'uomo della povertà, el hombre de la pobreza, l'uomo della paz, el hombre de la paz, l'uomo che ama e custodisce il el hombre que ama y cuida toda la creación, povero. El hombre pobre. Come vorrei una chiesa povera e per i poveri. Como quiere una iglesia pobre y para los pobres, ¿no? Exacto. León está en continuidad con esto porque lo dedica a los pobres este documento. A mí me parece que todo el documento es una explícita adhesión y diría más que adhesión, puesta en marcha, de alguna forma, de esta iniciativa, de este sueño de Francisco, que lo fue preparando, digamos, que fue preparando durante todo su pontificado, y que ahora León no solamente lo sigue desde el punto de vista conceptual, sino que me parece que ya da pistas bastante concretas para decir, bueno, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo nos ponemos a hacer esto? Que era
justamente el sueño de Francisco, ¿no? Una iglesia pobre para los pobres. Y que el Papa León, Carlos, te quería interrumpir un segundo, dale. porque hay mucha gente que desconoce a este Papa. Hay un apagón mediático importante y queríamos mostrar dos imágenes de él que Dale. muestran que es un obispo, porque Dale. bueno, todos los papas son obispos, ¿no? Sí. Que nació en Estados Unidos, pero que pasó el Perú y lo vimos en una foto muy particular que la encontró acá nuestra CM, productora Charo Romero, que emula. Sí. Este es el actual Papa León. Y es que estaba en un lugar muy alejado del centro de Lima. No estaba en Lima él, en Perú, estaba en un pueblo periférico. Chiclayo, muy cerca del mar, bien de los pobres, ¿no? Sí. Estaba en un lugar muy alejado, ¿no? de los centros urbanos. Y después tenemos otra, ahí ya inundación. Con Y la bueno, bota, la pata en el... Típico. Entonces, bueno, verlo ahí al León y en el graph tenemos que los pobres son familia, porque esto es una síntesis que vos nos diste y lo escribiste en un artículo para los jesuitas de México, pusiste el foco en algo muy certero de los pobres. O sea, este documento es sobre los pobres, pero una particularidad muy singular, Marco León. Sí, yo rescato, está en el punto 104 del documento, ¿no? Los documentos tienen así, cada párrafo va con un número, ¿no? En el número 104, él dice una cosa muy concreta, pero a la vez muy al centro de la cuestión. Dice, para los cristianos, el tema de la pobreza no es una cuestión social. O sea, no es una cuestión teórica, no es una cuestión para las estadísticas, no es una cuestión de la que se habla, pero... No, dice, concretamente dice, son una cuestión familiar, son de los nuestros. Decir son de los nuestros es ponerse justamente en el centro de esa idea que Francisco decía, una iglesia pobre para los pobres. Cuando uno dice son de los nuestros, es decir, está diciendo, o son la familia. Cuando uno puede hablar, por ejemplo, de desocupación, bueno, desocupación, esto, el otro, políticas de Estado, lo que sea. Pero cuando le toca a un hermano, a un hijo, a un padre, a un familiar, es otra cosa. Es personal, es ¿no? Es personal, ¿no es cierto? Ya no hay uno... Sí, después puede hablar de estadísticas, pero en realidad está hablando de una cosa concreta. Y me parece que esta frase, que no es usual, yo diría en las formas de los textos papales no es usual una frase así, la pone entre comillas inclusive. Tanto cuestión familiar como de los nuestros, lo pone entre comillas. Le da una perspectiva muy personal, muy íntima, muy importante, me pareció. Carlos, los nombres de las exhortaciones, los documentos siempre son el latín y a veces cuesta... Es el comienzo de la primera y segunda palabra del texto. Ah, bien. Es decir, cuando empieza el texto, se toma la primera y segunda palabra. En este caso, quiere decir te he amado. Dilexi T. Dilexi T. Recién veíamos tu artículo mientras charlabas. Claro. Se estaba enfocando el artículo que preparaste para los jesuitas de México. Para la revista Christus, sí. Para la revista Christus de la Compañía de Jesús. Sí. Optar por los pobres. Que más allá de lo publicado en el Vatican News, que es el portal del Vaticano, yo estuve indagando un poquito, no he encontrado otro material, me parece que picaste en punta. Bueno, es que me interesó mucho el tema y me puse a escribir y me habían pedido un artículo y se lo mandé inmediatamente. Eso fue es decir, son cosas que me gustan, entonces las hago con mucho placer. Es extraordinario esto porque, bueno, estos nuevos métodos de la comunicación, como un streaming, Claro. te escuchan nuevas generaciones. Y Francisco, una de las cosas que nos impulsaba era el diálogo intergeneracional. Ajá. Yo tengo 43, vos tenés 82, seguramente hay gente más joven todavía viéndonos. Es probable. Escuchándonos. Ojalá. Y vos has pasado por distintos papas a lo largo de tu carrera política, porque bueno... De mi vida y mi carrera política, sí. Y en tu vida personal, ¿no? Sí. Como laico activo, ¿no? Sí. Ahí teníamos queríamos recordar momentos muy fuertes de lo que eran los papas y
y ver. los trabajadores, los pobres, y teníamos una imagen de San Juan Pablo II, hoy santo, el Papa polaco, en el 87 cuando vino al Mercado Central, hizo un acto con Ubaldini, Saúl Ubaldini, líder de la CGT, de los trabajadores, en ese momento. Bueno, fue apoteótico eso. Sí, Se cantó la marchita y todo. Fue apoteótico porque, en primer lugar, Juan Pablo es un tipo que estaba muy ligado al tema de los trabajadores, porque él había sido justamente promotor de un sindicato que estaba prohibido en ese momento en Polonia, que era Solidaridad. Famoso, Cuyo líder fue Lech Walesa, que después fue presidente de Polonia, ¿no? Y Solidaridad marcó un rumbo, marcó una etapa, evidentemente, porque, en el momento que era la Guerra Fría, los países que estaban detrás de la cortina de hierro, como se decía en ese momento, no tenían ninguna posibilidad de organizar los trabajadores, una huelga mucho menos. Bueno, y él... Ahí tenemos otra imagen, Carlos. Entonces, Ubaldini bien de frente, sí, se la ve a Saúl. Y bueno, el Papa polaco era peronista también. El Papa polaco era muy cercano a los trabajadores, sí. Yo recuerdo que en ese momento la CGT y los distintos sindicatos hicieron una gran cantidad de cosas vinculadas a la visita de él. Hubo libros, hubo una serie de cosas que se hicieron alrededor de la visita y fue muy comentada. Hay continuidad entonces entre los papas. Digo, arrancamos con el discurso de Francisco diciendo que quiere una iglesia pobre para los pobres. Pero, a ver, justamente Juan Pablo II saca una encíclica, es una encíclica que se llama Laborem Exercem, sobre la dignidad del trabajo y la dignidad de los trabajadores. Fue muy... esa encíclica, Laborem Exercem, digamos, es un poco una piedra angular de todo lo que tiene que ver con el mundo del trabajo y el pensamiento de la Iglesia, del Evangelio, aplicado al mundo del trabajo. Entonces, claro, los trabajadores lo sabían, publicaron esa... Entonces, por todo eso, digamos, había una gran cercanía y bueno, la presencia de Juan Pablo en ese momento fue muy concurrida, digamos, toda la presencia de él en muchos lugares y justamente los trabajadores ahí en el Mercado Central se hizo. Sí. Volviendo a León, porque vamos y venimos, ¿viste? Como la vida misma, Carlos. Queríamos ver el momento que el Papa León, este Papa que asumió hace muy poquito, en mayo, el 8 de mayo, firmando este documento por el que hoy viniste al programa a hablar, el documento que pone a los pobres como la familia, como nuestra familia, como un tema personal. Veamos la imagen, está muy ceremonial, ¿no? Bueno, está en su despacho firmando. El que está parado al lado es el tercero del Vaticano, el sustituto, es venezolano, Edgar Peña Parra, que le acerca los documentos, que firma ahí como León. A diferencia de Francisco, todavía no ha salido de la muralla de Roma, más que Castel Gandolfo, todavía no ha hecho acciones. Sí estuvo en el dicasterio, sí un gesto muy importante, que no está acá, no está filmado, pero hubo imágenes en foto. Fue al dicasterio después de firmar este documento, que fue el día de San Francisco de Asís, el 4 de octubre. No fue cualquier día que lo firmó. Sí. El santo de los pobres. Sí. Y el 4 de octubre va a volver a hacer en Italia una fiesta patronal, de un feriado nacional. Fue restituido ahora hace poco en gesto. Sí, leí. En gesto y estuvo con el Dicasterio de Desarrollo Humano Integral, lo que sería acá el Ministerio de los Pobres, Ministerio de Desarrollo Social. Estuvo el Papa León, salió de la muralla en San Calixto, hizo un gesto interno más, pero hizo un pequeño gesto, ¿no? Sí. Pero bueno, a ver, eso se corresponde con la personalidad de cada uno de los pontífices, ¿no es cierto? Todos han sido de alguna forma diferentes. Y todos han hecho un aporte importante, digamos, en materia de
de esto que estamos hablando, ¿no? Yo creo que desde el Concilio Vaticano II, en el aspecto de la doctrina social de la Iglesia, por ejemplo, había una continuidad absoluta. Es decir, por ejemplo, el tema de retoma este documento, retoma una cosa que era muy común verla en los documentos, por ejemplo, de Juan Pablo hace 30 años, que era el tema de las estructuras de pecado. O sea, cuando se dice, bueno, la pobreza no es una casualidad, no es una cosa que ocurre porque no se sabe cómo, no. Cuando ocurre que un país, que una población, que un continente vive con montones de gente debajo de la línea de la supervivencia, de la pobreza, evidentemente hay una estructura de pecado porque esa economía, esas instituciones no han podido solucionar ese problema o no han querido, que es lo peor, por eso tal vez es una estructura de pecado, pero no han querido solucionar. Entonces me parece que en ese sentido viene una continuidad muy interesante, ¿no? Y bueno, y él empieza diciendo, en el primer punto, agradece a Francisco porque dice, recibo en herencia algunas cosas que estaba preparando Francisco, y dice, bueno, esto es un poco la continuidad de la anterior, la última de Francisco, que fue Dilexit Nos, que quiere decir nos amó, ¿no? Y este es Dilexit Te, que quiere decir te ha amado, te he amado. Bueno, y o sea que él, digamos, y lo mismo hizo Francisco con Benedicto, porque recordás que firmó lo que se llamó encíclica a 4 manos, firmó una encíclica que estaba preparando Benedicto y la firmó él también. Es decir, esto me parece interesante porque demuestra una continuidad que es muy importante. ¿Cuánto tiene que aprender nuestra política, nuestros dirigentes políticos, dirigentes sindicales, dirigentes estudiantiles, empresariales? Esto de la continuidad, ¿no? Y bueno, sí, obviamente, sí. De un respeto hasta los otros dirigentes que estuvieron antes, a otras conducciones, a otros liderazgos. Bueno, ¿no? Pero está bien, sí, evidentemente. Sí, sería muy bueno que ocurra, ¿no? Sobre todo con las cosas buenas. Sí. Algunos tienen continuidad con algunas cosas que no son tan buenas, son malas. Y uno dice, pero esto ocurrió en el 2001. Claro, y sigue pasando. Hay continuidad, no vas a creer. Es cierto. Hay continuidad. Más en las cosas malas. Efectivamente. Carlos, esta exhortación apostólica, primer documento del Papa León, tiene 5 capítulos, 121 puntos. Bueno, para aquellos que todavía no se acercaron al documento, ¿qué otra cosa le destacás además del tema de familia? ¿Qué fue lo que a vos te llegó? En principio es un documento sencillo, fácil de leer, no es para especialistas ni para teólogos, es sencillo. Sobre todo tiene una parte histórica muy interesante, o sea, todo, digamos, los capítulos 2 y 3 se dedica a hacer la fundamentación de por qué decimos esto, ¿no? De por qué la opción por los pobres. Entonces dice, bueno, a ver, la opción por los pobres la hizo Dios, no se nos ocurrió a nosotros. Y va describiendo cómo a través de toda la historia del pueblo de Dios, no desde Jesucristo, desde Moisés en adelante. Vos fíjate que el primer acto importante de la existencia de este pueblo, digamos, que va transmitiendo la fe en un solo Dios, es la liberación del pueblo de Israel de Egipto, donde estaba cautivo, esclavo. O sea, la liberación fue un acto político, fue fundamental porque, digamos, ese imperio vivía de la esclavitud que tenía sometido al pueblo de Israel. Y Moisés y lo que significa después el éxodo, todo eso, y el rumbo hacia la tierra prometida y la recepción de la ley de Dios en las tablas de la ley, etcétera. ¿Cómo se va construyendo un pueblo que empieza por primero liberarse? Es decir, liberarse de una situación de esclavitud, ¿no es cierto? Entonces, primero la liberación y luego, bueno, el largo camino por el desierto, digamos, para llegar a la tierra prometida, que vendría a ser como la utopía, ¿no es cierto? La tierra prometida no se sabía ni dónde era, pero bueno, era llegar a un lugar donde se iban a poder establecer y iba a ser una nación, definitivamente.
Bueno, a ver, eso tiene bastante que ver con todos los procesos de independencia que hemos vivido en América Latina, por ejemplo, y que seguimos viviendo. Si todavía seguimos por el desierto, ¿no? Con idas y venidas, pero seguimos ese proceso de liberación. Bueno, y después, qué sé yo, los profetas, todo eso antes de Jesucristo, hay toda una defensa que siempre se señala como el huérfano, la viuda, el extranjero, el pobre. Es decir, el pobre es el que no tenía derechos. Es decir, cuando una mujer quedaba viuda, estaba en el último escalón de la escala social. Y cuando un chico quedaba huérfano, prácticamente no existía. Entonces, esa insistencia de los profetas antes de Jesús, y que después retoma Jesús y se dedica justamente y dice, bueno, hoy se ha cumplido, cuando él hace su anuncio mesiánico, dice, hoy se ha cumplido en mí, dice, esta profecía, y lo determinante era que la buena noticia era anunciada a los pobres. Ese era el colofón, digamos, ¿no es cierto? Los ciegos ven, los sordos oyen, o sea, se producen las curaciones, etcétera, y la buena noticia es anunciada a los pobres. Y ese es el origen del cristianismo. Entonces, Carlos, viniendo más cerca en el tiempo, queríamos recordar un poco estos hombres que hicieron tanto bien a la Argentina y que han traído el primer documento de un papa sobre el tema de los derechos sociales de los trabajadores y los pobres, que fue la Rerum Novarum, que tanto se ha dicho porque León XIV toma el nombre de León XIII justamente. Sí, y hay un capítulo dedicado específicamente a la doctrina social de la Iglesia. O sea, lo pone de manifiesto, sin lugar a duda. Hablando de eso, queríamos ver una foto de Monseñor de Carlo, obispo italiano que viene al Chaco, cuando el Chaco todavía no era ni siquiera provincia. Claro. Un hombre que trajo, decía Francisco, la doctrina social, y que Perón con Evita la abrazaron con tanta fuerza y dedicación, ¿no? Ahí estamos viendo, mirá, Carlos, Evita, Perón al lado, y creo que el que está al lado de Perón, ahí está de Carlos, un acto por el día del Festival del Algodón, tan importante en aquella zona del Chaco. Yo creo que Perón ya tenía algunas noticias de la doctrina social, porque a los 40 años de Rerum Novarum sale la segunda encíclica social reafirmando Rerum Novarum, que era 40º año. 40º año, es decir, en los 40 años de Rerum. Entonces, Pío XI hace un nuevo manifiesto. Eso ocurre muy pocos años antes, muy poco tiempo antes, pero estaba muy en boga en ese momento, que Perón esté en Europa. Por ejemplo, él estuvo en el Politécnico de París, ¿no? Estudió en el Politécnico de París. Por ejemplo, ¿sabés quién estudió con él en el Politécnico de París? ¿Quién? Un tal Montini, que después iba a ser Pablo VI. Pablo VI, es decir, coincidieron, por ejemplo, Montini, Pablo VI y Perón en el Politécnico de París. O sea que yo calculo que ya algunas noticias tenía acerca de este tema de la doctrina social de la Iglesia, que después, bueno, evidentemente en el intercambio con De Carlo se debe haber producido, ¿no? Se empapó más. Y la primera vez que aparece el concepto clarísimo de doctrina social de la Iglesia, en realidad, no es en ninguna de estas dos documentos, sino en un documento del año 1937. Mirá. Y ahí aparece un capítulo entero que se llama Justicia Social. Mirá, qué maravilloso. Y bueno, justamente en ese momento él estaba por allá. Carlos, queríamos venir al tiempo nuestro, muy actual, muy crítico. Y el Papa Francisco en septiembre del año pasado se junta a 10 años del primer encuentro con los movimientos populares. Ajá. Y ahí les dice, ustedes son custodios de la justicia social. Ajá. Escuchémoslo para aquellos que por ahí se nos pasó, no lo vimos, no nos acordamos. Ustedes no se achican. Ustedes van al frente. Tampoco trazan planes en el aire. Una de las cosas que me gusta es que no escriben documentos ideológicos,
No se la pasan de conferencia en conferencia, jarabe de pico, ¿no? Jarabe de pico, bien porteño. Sí que van paso a paso Francisco, sobre los la tierra movimientos firme de populares, lo ¿no? concreto. Ustedes tienen que ser custodios de la justicia social. Tienen que estar ahí para recordarles al servicio de quienes están. Ustedes tienen que estar ahí como la viuda del Evangelio, insistiendo, insistiendo, rompiendo la paciencia para que hagan justicia. Esa es una táctica que nos enseñó Jesús. ¿Qué ves en esta encíclica nueva, en este primer documento del Papa León y los movimientos populares? Carlos, para aquellos que no saben. Bueno, justamente en los puntos 81 y 82 Qué grande. menciona, yo decía que él hace una larga recorrida, digamos, desde Moisés a la fecha, ¿no? Y va diciendo en cada momento de la historia de la Iglesia quiénes han sido los que llevaron adelante un poco el tema de la defensa de los pobres. Y cuando llega al siglo XX habla de Teresa de Calcuta, claro, habla de Charles de Foucault, pero cuando llega al siglo XXI, el último punto de esa recorrida, habla en el punto 81-82 de los movimientos populares. Qué fuerte, ¿no? Y qué... Porque, digamos, lo que les reconoce es, digamos, estas nuevas formas, digamos, que la sociedad ha encontrado de reunirse, de juntarse y de luchar por derechos concretos, ¿no es cierto? Y vuelve a hablar de tierra, techo y trabajo. Acá la producción, con Charo a la cabeza, armó unas placas con estos puntos, Carlos, para aquellos que todavía no lo han visto. Ajá. Justamente con los puntos que nos has destacado, del 81 y del 82 de esta encíclica, Dilexi Te Amado, del Papa León, y arranca así, Carlos, mirá. A ver. Han existido y existen, esto lo dice el Papa León, varios movimientos populares, integrados por laicos y guiados por líderes populares, muchas veces bajo sospecha incluso perseguidos. Claro. Que acá fueron los gerentes de la pobreza, piqueteros, le han dicho de todo. Pasemos a la segunda placa. Los líderes populares, entonces, son aquellos que tienen la capacidad de incorporar a todos. No les tienen asco ni miedo a los jóvenes lastimados y crucificados. Qué potente, ¿no? Abrazan lo que está excluido, lo que nadie quiere, los movimientos populares están ahí organizándolo. Sí, es muy fuerte esa mención. Yo calculo que a mucha gente le puede haber sorprendido que haya terminado, digamos, toda esa larga exposición sobre... Han sido todos santos, ¿no? Los que va nombrando. Claro. Y termina con los movimientos populares. Yo creo que también como una forma de decir, bueno, ojo que ustedes tienen esta misión, claro. No se vayan a olvidar. Claro. No se confundan. No vayan de conferencia en conferencia, jarabe de pico, ¿no? Exactamente. Yo creo que esto es lo más importante. Vamos al punto 82, Carlos, porque también vale la pena... leerlo, ¿viste? Ir reflexionándolo con los que están del otro lado, que nos están viendo. Estos líderes populares saben que la solidaridad también es luchar contra las causas estructurales de la pobreza. Lo que hablábamos al principio. Revolucionario, ¿eh? Claro. Este es el Papa León, el actual Papa está diciendo esto, ¿eh? No lo inventamos nosotros. Claro. Esto está en la última exhortación, la primera del Papa León. Y dice, desigualdad, la falta de trabajo, la tierra y la vivienda, la negación de los derechos sociales y laborales. Claro. Vayamos a la segunda y ya la última. Nos invitan a superar esa idea de las políticas sociales concebidas como una política hacia los pobres, pero nunca con los pobres, nunca desde los pobres, y mucho menos inserta en un proyecto que reunifique a los pueblos. Claro. Qué extraordinario el Papa León. Sí, sí. La clavó en el ángulo, Carlos. Le está hablando a los políticos, le está hablando a los gobiernos, a los estados. Sí, por supuesto. Sí, no, por eso digo, esto va a hacer ruido. Y por eso es muy importante que hayas venido a este programa, que en estos días el Papa León se está juntando, porque es el año jubilar, el año santo, justamente con los movimientos populares. Ajá.
Ya hubo una conferencia de prensa anticipando esto en el Vaticano, con Michael Cherny, el cardenal que preside el Dicasterio de Desarrollo Humano Integral, anticipando este encuentro del Papa León que va a tener como movimientos populares, que hay varios argentinos han viajado, Carlos. Supongo que sí. Entre ellos el cartonero Sergio Sánchez, que lo cruzamos en la misa de las víctimas de trata y la exclusión, que nos anticipó. Sí, varios dirigentes argentinos, movimientos populares van a estar ahí. Carlos, el tiempo se nos fue. Bueno. Pero siempre tenemos una tradición, que no te anticipamos en el programa, ya es tradición. Ajá. Que le pedimos a los invitados una bendición para este programa. Así que, muy breve, pensate unas palabras para que nos quede la bendición tuya como hombre militante, como laico, Generación Francisco, pero también está en la Red Laical de Latinoamérica, en el Instituto también de Pensamiento. Danos algo que nos bendiga, Carlos. Bueno. Me pedís una cosa realmente muy profunda, pero bueno, sí, creo que todos los que somos padres, porque yo tengo 4 hijos y 8 nietos, entonces alguno por ahí piensa que soy cura. Sabemos que, bueno, que todos los días bendecimos a la familia y que pedimos la bendición, y yo la pido para todos los que están escuchando, mirando, compartiendo este programa, para vos que lo conducís, para los que colaboran contigo, y en definitiva para todos los que trabajan por la justicia, porque verdaderamente somos bendecidos por Dios porque nos ha dado esta misión, y esa es la bendición que pido y que pido también que se distribuya entre nosotros. Amén, Carlos. Amén. Gracias a todos. Sigan Rezo por Vos, Eva Justicia Social, y nos vemos en la próxima.